Ahora sí. Muy buenas noches, estimados docentes. Quien les habla es la licenciada Isabel Peralta Miranda. Como cada semana, realizamos estas sesiones de videoconferencia relacionado a cada una de las metodologías que trae este curso taller. En esta semana venimos desarrollando el tema sobre el aprendizaje colaborativo. Tal cual como les estaba conversando en esta oportunidad, vamos a trabajar o vamos a desarrollar esta metodología relacionada, bueno, tomando en cuenta el documento, la lectura, resumen que se brinda para ello. Vamos a ver. Es muy probable que ustedes ya vengan trabajando en sus aulas con esta metodología que es el aprendizaje colaborativo. En realidad estamos hablando de un método didáctico que, como muchos de ellos, promueve el aprendizaje siempre centrado y basado en el estudiante, ¿sí? Pero con una diferencia clásica, con una diferencia que debemos tener en cuenta, y es el trabajo en pequeños grupos de trabajo. Entonces, básicamente ello, ¿no? Y luego vamos a conversar también sobre este punto. Comparando los resultados de esta forma de trabajo con modelos de aprendizaje tradicionales, en realidad se ha encontrado que los estudiantes aprenden más cuando utilizan el aprendizaje colaborativo. Pero ¿cómo estamos en el entorno, en el contexto universitario? En realidad, cada vez y con mayor frecuencia, las actividades colaborativas de aprendizaje ocupan un lugar privilegiado dentro de la enseñanza universitaria. Sé que algunos de ustedes ya vienen trabajando con él, dependiendo, por supuesto, del curso, del tema que se esté tratando. Así es que, ¿y por qué sabemos que está siendo muy tocado en el enfoque universitario? Porque en realidad en los últimos años está proliferando de una manera sustancial las publicaciones centradas en la enseñanza en grupo, sea como técnicas de aprendizaje colaborativo, como sistemas de evaluación compartida, etc. Esta metodología también incluye 3 tipos de evaluaciones bien diferenciadas, que vamos a ver, por supuesto, más adelante. Cuando hablamos de aprendizaje colaborativo, también tenemos que referirnos a una colaboración efectiva. ¿Y cuándo se da? ¿Cuándo una colaboración es efectiva? Siempre y cuando haya una interdependencia genuina en los estudiantes que están colaborando, ¿sí? Y precisamente aquí radica su diferencia entre un aprendizaje cooperativo y un aprendizaje colaborativo. En el aprendizaje colaborativo, como lo estamos viendo en este momento, cada uno de los integrantes del grupo tienen una interdependencia en la actividad con la que van a desarrollar. Se describe como una necesidad de compartir información que lleve a entender en realidad los conceptos y obtener las conclusiones del tema tratado. Hay una necesidad de dividir el trabajo con roles complementarios y también hay una necesidad de compartir el conocimiento siendo lo más explícitos posibles. A esto se le llama una colaboración efectiva. Los esfuerzos, cuando son cooperativos, dan como resultado que los participantes trabajen por mutuo beneficio. Por ejemplo, de tal manera que todos los miembros del grupo ganen esfuerzos de cada uno y de otros. Es decir, trabajen en equipo y la actividad que realicen cada uno de ellos se derive en un trabajo grupal. Reconocen que todos los miembros del grupo comparten un destino común, es decir, el objetivo o el producto a presentar. Saben que el buen desempeño de uno es causado tanto por sí mismo como por el buen desempeño de todos los miembros del grupo, ¿no? Y además, el objetivo es que se sientan orgullosos del trabajo que vienen desarrollando conjuntamente cuando son miembros del grupo o son reconocidos por su labor o cumplimiento. Entonces, y esto se incrementa cuando no solo este reconocimiento se da
solamente para el grupo, se dé en el aula de clases, sino también amerita una presentación o publicación en otros medios de comunicación, ¿no? Ya sea en revistas, ya sea dentro de la facultad o en las redes sociales. Tenemos algunos elementos básicos para o en el aprendizaje colaborativo. Primero, para empezar, está la cooperación, llamada también como una interdependencia positiva, lo pueden encontrar con ese mismo término en algunos libros, la responsabilidad por el cumplimiento, la comunicación, las formas de comunicarse, el mismo trabajo en equipo y la autoevaluación como primera fuente de obtener un resultado o de saber cómo se está realizando el desempeño. La metodología colaborativa en realidad introduce cambios importantes en los roles de los estudiantes y del profesorado. A los estudiantes se les exige mayor responsabilidad en su formación. Deben definir sus objetivos de aprendizaje, tanto individuales como grupales, e ir autorregulando las actividades y tareas que les van a ayudar a conseguirlos. Al profesorado le plantea el reto de tener que crear ambientes estimulantes de aprendizaje y establecer las consignas, las pautas que van a favorecer la relación auténtica de aprendizaje entre los componentes de los grupos y entre todos los implicados en la tarea. Por ejemplo, el aprendizaje colaborativo, según la teoría de la interdependencia social de Johnson y Johnson, en realidad estos investigadores son uno de los principales que nos brinda cuantiosa e interesante bibliografía sobre esta metodología. ¿Qué actividades implican cuando hablamos de interdependencia positiva? Significa que se debe establecer metas claras, premiar los logros puntuales, compartir recursos, asignar tareas y funciones individuales, asumir los roles que se asignan, respetar las identidades, utilizar la imaginación incluso para la resolución de los problemas, actuar frente a problemas y amenazas exteriores. Cuando hablamos de responsabilidad como elemento clave en esta metodología, hablamos de una responsabilidad individual y una responsabilidad grupal. Como de manera individual, cada miembro debe responsabilizarse por la parte de su trabajo y de manera grupal deben asumir los objetivos y las metas comunes. Cuando hablamos también de las habilidades interpersonales que cada uno debe poseer o debe tener en cuenta en este trabajo, hablamos pues de la empatía, de la asertividad, del nivel de participación, de implicación. Recordemos que interesarnos por un tema no es lo mismo que implicarnos, que implicarse. Entonces, el hecho del diálogo, llegar a acuerdos, resolver conflictos, tomar decisiones, confiar en los demás. Básicamente, cuando se hace un trabajo en equipo, yo debo confiar en que mi compañero está haciendo su trabajo y lo está haciendo de manera correcta. Prestarse apoyo mutuo, asumir responsabilidades sobre los resultados también. Cuando hablamos de una interacción mutua, hablamos de un crecimiento y desarrollo personal, aumento de la motivación, este sentimiento de pertenencia y cohesión con respecto al grupo asignado, y también un estímulo para la creatividad y la productividad. Los chicos son muy creativos cuando quieren serlos, y algunos trabajan mejor bajo presión, o mejor dicho, cuando ya está cada vez más cerca el día de la presentación de algún trabajo. Y cuando hablamos de una evaluación, tenemos la coevaluación, el desarrollo del sentido crítico, el premiar el trabajo en equipo, la colaboración y evitar la competitividad. Bueno, son actividades que a veces resultan un poco complicadas porque el mismo hecho, por la misma práctica que nosotros tenemos, es un poco a veces complicado el asignarles a los chicos trabajos en grupo, y de eso también vamos a hablar más adelante.
ver. Ujú. Formación de equipos. Si ustedes ya han trabajado, y seguramente que sí, con diferentes grupos, nosotros tenemos para la formación de equipos, tenemos que tener en cuenta algunos elementos. Por ejemplo, y como docentes tenemos que decidir primero en el tamaño de los equipos. Bajo su experiencia, profesores, ¿cuál es el mejor tamaño en el que podemos formar grupos? De 1, de 2, de 3, de 4, de 8. ¿Qué tamaño de grupo es el que más nos ha funcionado? Bueno, a la Wheeler, ¿no? A Wheeler Ponce. Uy. Ya, normalmente en mis grupos de clase haremos grupos de 2, no más, porque a veces grupos mayores, solo uno es el que trabaja y el resto no trabaja a la misma medida, ¿no? Entonces, con la finalidad de poder promover el trabajo colaborativo, yo formo grupos hasta máximo 2 estudiantes. Pares. Ajá, en el Sí. caso mío, Ok. Acá. José Eh, o Pedro. ajá, en el caso mío yo he formado grupos desde 3 hasta 5 estudiantes. Y Ok. he sentido que trabajan bien porque trato de ver cómo me la ingenio para evaluar los 5 durante la exposición, cómo están haciendo el trabajo, cuando es hasta 5, pero no más de 5. No más de 5. Correcto, igual, yo también, en mi caso, trabajamos de 3 a 5, ¿no? Es lo ideal, dependiendo del tamaño del salón. Ujú. Perfecto. De 3 a 5 y les ha funcionado. Los chicos de repente han tenido alguna queja. No, perfecto, porque es manejable, todos pueden participar, se puede evaluar a todos, ¿no? Ujú. En el caso del laboratorio sí es más complicado, el laboratorio es lo mínimo, 3, ¿no? 3 o 4, porque tienen que manipular las cosas. Pero en el caso de talleres, sí, de 3 a 5 es ideal. Ideal. Sí, fíjense que aquí en el aprendizaje colaborativo nos indica que el tamaño de los equipos máximo debe ser de 4. Grupo de 4. Mínimo 3 hasta 5, pero lo ideal es de 4 integrantes. 4. La duración de los equipos también es un tema importante. Algunos colegas prefieren que el grupo que inicia, no sé, desde el ciclo, o a veces los chicos hacen su grupo y ya lo siguen durante toda su carrera. Esto va a depender de cómo nosotros como docentes manejemos también el curso. Podemos formar grupos para todo el ciclo, podemos formar grupos por tema o por actividad. La duración de los equipos también es un enfoque importante que debemos considerar. Y también la forma de la asignación de los estudiantes a los equipos. A ver, hay varias formas, si han podido ustedes darle una mirada a la lectura, ahí ponemos varias de las formas en que se pueden formar los grupos. ¿Ustedes qué técnica es la que más utilizan o dejan que los chicos se agrupen? Que en realidad no es lo más recomendable, les contaré, ¿no? En mi caso, yo prefiero que ellos se junten por afinidad, Uh-huh. ¿no? Que se conocen, viven cerca, estudian juntos, casi siempre por ello, ¿no? Son de la misma promoción de ingreso, se conocen más, ¿no? Y Uh-huh. eso, bueno, me ha dado buenos resultados. El hecho que vivan cerca es un punto muy, muy fuerte, sobre todo en Lima. Cierto, cierto. Influye bastante. Y quisiera escuchar a José o si no a Pedro. ¿Qué Ya ves, técnica que la utilizan conexión para aquí poder sí está muy agrupar? inestable. Ajá. Uh-huh. En el caso mío también, como el profesor Wheeler también, dejo que los estudiantes se agrupen por su afinidad realmente. No he Uh-huh. intervenido agrupándolos. Normalmente es por afinidad. Ok. Sí, igual también, usamos según lo que se has comentado, la peor alternativa, pero Uh-huh. es fácil que ellos se agrupen de acuerdo a su afinidad, sí, es correcto. Claro. Bueno, ahí tiene sus ventajas y también algunas desventajas, ¿no? Que ya vamos a comentar un poco porque, y una de las desventajas es que hay algunos chicos que se quedan sin grupo o que los dejan sin grupo, ¿cierto?
Vamos a ver, el que ya al final... Sí, eso normalmente pasa con aquellos estudiantes que se han retrasado, ¿no? Pero igual, ¿no? Aún así, a veces forman los grupos, pero como no tienen afinidad, igual son disjuntos y se separan. Al final, uno termina y el otro abandona muchas veces, ¿no? Sí, igualmente. Entonces, sí, eso ha ocurrido. Entonces, a veces sale el dicho, ¿no? Más vale solo que mal acompañado. Sí, 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 cierto. Sí, bueno, ya en realidad entre ellos van filtrándose, ¿no? Sí, Eso es cierto. Quizás el método sea bueno en dos etapas, ¿no? El método es bueno cuando se empieza a estudiar, por ejemplo, cuando se empieza la carrera, la juventud tiene más afinidad a formar grupos, ¿no? sí, Pero a medida que van avanzando la carrera, prácticamente se va cada uno independizando y va avanzando en la carrera individualmente, ¿no? Y ya eso más que nada pienso que formar grupos de estudio ya es una cuestión muy voluntaria y de iniciativa de ellos mismos, ¿no? Es que ya se van conociendo y ya cada uno va teniendo su propio ritmo de avance o su propia exigencia. Como una experiencia puedo manifestar lo siguiente, ¿no? Que cuando yo era estudiante, Ujú. formamos un grupo de 10 hasta de 10 participantes, grupo de estudio, ¿no? En el cual, bueno, yo era el líder, ¿no? Yo realmente convocaba, les decía, ¿saben qué? Nos tenemos que reunir a estudiar, ya vienen los exámenes, a ver, nos dividimos, a ver, tú un curso, tú el otro curso, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera, formamos nuestro grupo de estudio, nuestro grupo de aprendizaje, pero de una manera voluntaria. Y mayormente era yo quien prestaba mi casa y muchas veces nos quedábamos a dormir en mi casa, ¿no? Uh-huh. Por eso yo pienso que es una cuestión ya voluntaria de parte de los integrantes del grupo. Incluso hicimos un reglamento y el reglamento era de aquel que tenía tres faltas, tenía que depositar una suma económica y eso nos servía para comprar los sándwiches, el lonche. Ah, está bien. Para la chela, Wilmer, seguro. Ah, bueno, eso a fin de ciclo. Recuerden que estamos grabando, por favor, estamos grabando. Okay. Bueno, sí, en realidad ya uno en grupo se forma sus propias reglas, ¿no? Sobre todo para aquellos que van avanzando o que no apoyan tanto como deberían hacerlo. Ya uno se va, como decía, nos vamos conociendo con todos. Y seguramente a todos nos ha pasado cuando hemos estado en la universidad. Se pueden aplicar, sin embargo, dentro de toda esta información, a ustedes se les indica pues algunas de las técnicas para la formación de grupos. Por ejemplo, algunos profesores hacen llenar un cuestionario el primer día de clases para saber, por ejemplo, los conocimientos previos, ¿no? Aplicar la técnica de línea de valor, también qué tanta, sobre todo sus expectativas del curso, o qué tanto para ellos les es importante desarrollarlo, ¿no? Matemático, cuando algunos profesores les hacen hacer un ejercicio, desarrollar un ejercicio matemático y según cómo van terminando con la rapidez o la asertividad en la respuesta, los van agrupando. Estados y capitales, preguntas también sobre ello, áreas geográficas, a modo de examen o a modo también del lugar donde residen, personajes literarios, etc. Entonces son varios las técnicas que podríamos aplicar y que se les ha dado ahí en el documento para que lo tengan en cuenta. Sin embargo, la realidad pesa mucho y la realidad es para que los chicos se reúnan, viven cerca y sobre todo por afinidad, ¿no? Cuando va avanzando la carrera, en realidad coincido con Wheeler, va avanzando la carrera, ellos mismos se van conociendo y también se van independizando de acuerdo a sus propias exigencias o tiempos.
¿Cuáles son las funciones de los equipos? ¿Por qué es importante trabajar en pequeños grupos? ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí trabajamos que el equipo propone su formulación y solución y asegura que cada uno de los miembros lo entiende y lo puede explicar. En realidad, en el trabajo colaborativo, los grupos son muy independientes, ¿sí? El profesor da algunas pautas, pero el grupo es el que se organiza y justamente va a ello. Y Willy, recuerdo que me hiciste una de las preguntas en la primera o segunda sesión, porque en una de las preguntas de la autoevaluación del módulo introductorio preguntaba si en el aprendizaje colaborativo se designaba un líder, ¿recuerdas? ¿Cierto? Y el docente, el especialista indicó que no se asigna un líder, que más bien los integrantes del grupo se asignan diferentes funciones, pero no un líder. Entonces, sí, esto también, contrapesa un poco a la información o a lo que acostumbramos, pero en realidad dentro de la bibliografía y lo que indica el aprendizaje colaborativo, indica ello, que los chicos son los que proponen su formulación, solución, se asignan las tareas incluso y definen la forma de trabajar. Entonces, los estudiantes que son selectos son invitados al azar para presentar su modelo o solución. Se espera que todos los alumnos participen de una manera igualitaria, en clase se discuta, se reflexione, se realizan preguntas. Los grupos evalúan su efectividad del trabajo junto, tanto del trabajo individual como del trabajo grupal. Y de preferencia, tal cual, la característica principal del aprendizaje colaborativo es que los grupos que pertenecen deben ser pequeños y, súper activos colaboradores, ¿no? Cuando hablamos de aprendizaje colaborativo, se hace énfasis en el consenso, la negociación y el desarrollo de habilidades sociales y de equipo, básicamente. ¿Ok? Esto nos dice la teoría. ¿Cuántos grupos de tipos o qué tipos de grupos colaborativos podemos encontrar? 3. Tenemos el grupo formal, los grupos informales o los grupos base. ¿A qué llamamos un grupo formal en realidad? Es el que abarca el grupo que va desde aquel que se forma desde un principio de clase y se mantiene en un periodo largo. A veces es el grupo que se mantiene durante todo el ciclo. Los grupos informales, más bien, se denominan así aquellos grupos que se forman para una actividad en específica y luego ya se disocian, ¿no? Y pueden formar parte de otros grupos. Y los grupos base son grupos de largo alcance, de largo plazo, pueden durar 1 año, o a veces, no sé si les ha tocado, que hay chicos que desde que se conocen primer ciclo, mantienen estos mismos grupos hasta casi el término de la carrera. Es más, a veces hasta hacen la tesis juntos. Entonces, a ellos se le denomina grupo base. No, básicamente es esto para indicarles parte de la teoría de cómo se designa a estos tipos de grupos según la duración de los mismos. ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre esta parte? No me queda claro lo de grupos informales. Como te decía, algunos docentes crean grupos para una actividad específica en la clase. Por ejemplo, se está tratando sobre un tema y lanzamos una pregunta al aire, una pregunta de reflexión o de discusión. Digamos que es un grupo que se forma en la clase y terminado el proceso se diluye, cada quien por su lado. Tal cual. Ok. Entonces, en una clase podemos tener, por ejemplo, como estrategia el hecho de hacer tres grupos diferentes. Lanzo una pregunta, se agrupan, no sé, de 5, resuelven, exponen, se acabó. Ahora sigo con otra actividad, se agrupan 5 diferentes. Entonces, termina la actividad, se diluye y así sucesivamente. A eso se le denomina grupos informales. Bueno. Es un periodo mucho más corto.
puede durar incluso en minutos, puede durar una clase o una semana para una actividad específica. Claro, claro. Ujú. Ya. El rol del docente, en realidad, como siempre, el rol del docente es súper importante en la aplicación de cada una de las metodologías. Cuando hablamos ya del aprendizaje en colaboración, el profesor tiene que balancear la exposición con clases, con actividades del equipo. Es decir, yo llego, doy la clase, asigno el trabajo y tengo que designar un buen porcentaje del tiempo para que los grupos puedan participar, reflexionar o exponer de acuerdo al momento en que esté sobre la actividad. Ya para estos tiempos, según los cambios que se han realizado a nivel de educación, el profesor ya actúa como un facilitador, un entrenador, un colega, un mentor, un guía, un co-investigador de ellos, porque en realidad hacer trabajo en equipo implica que ellos lean mucho, investiguen, ¿cierto? Pero a veces esta palabra, y les soy totalmente sincera, está muy usada en el hecho del docente como facilitador. Sin embargo, no le indicamos o no le somos precisos de cómo serlo. ¿Qué significa ser un docente facilitador? Si venimos de una formación, tanto como estudiantes y como docentes, de ser quienes damos el tema, quienes hacemos la exposición, se da cátedra, en realidad, en las universidades. Entonces, ¿por qué cambiar al tema, al hecho de ser un facilitador? Porque en realidad ahora ya el docente no es quien contiene toda la temática o el saber completo sobre ese tema. No podríamos. El conocimiento está en incremento abismal, que es imposible, casi imposible, que una persona pueda contener toda la información teórica que se va generando durante cada minuto, cada segundo, cada hora, hay cada libro de especialidad. Entonces, y además, el acceso a esa información es mucho más rápida en este momento. Y si por ejemplo nos comparamos un poco con la disposición, el tiempo de los chicos encuentran la información así de rápido, buscándola, navegando, ya sea en un navegador o ya sea con YouTube. Algunos me dicen, yo la verdad es que aprendo más desde YouTube que en mi clase, porque lo puedo repetir y repetir, ¿no? Son algunas de los comentarios que realizan. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros los docentes? Si ya no vamos a ser aquellos que tenemos todo el conocimiento y que podemos vertirlo sobre ellos, entonces tenemos que facilitar o darles la forma como ellos deben aprender, cómo pueden buscar primero la información, porque usted sabe cuáles son los autores claves que debe tener en cuenta. Usted sabe cuáles son los libros base que deben considerar. Entonces, allí nos convertimos en facilitadores, en guías, en mentores, porque con toda la experiencia que usted tiene, él podrá encontrar la información. Ellos podrán ser muy rápidos encontrando la información, pero ¿cómo van a aplicarlo tanto a su actividad, ya sea profesional o personal? Eso es lo que un profesor le brinda, esa experiencia, esa guía. Entonces, en el salón, cuando estamos en un salón y hay grupos dentro de él, el profesor debe moverse de equipo en equipo. Hay que ser muy observadores, hay que ver cómo son las interacciones entre los chicos, hay que escuchar sus conversaciones, y a veces nos encontramos con algunas frases que nos llaman la atención, y no sé si les ha pasado, pero a mí me hace retroceder y a ver qué has dicho, ¿no? Para poder aclarar,
para poder complementar, porque a veces entre lo que ellos están realizando pueden haber algunas tesis equivocadas. Entonces, para eso nosotros estamos, para poder nuevamente regresarlos al objetivo del trabajo. E interviniendo cuando sea apropiado, por supuesto, ¿no? O a veces los mismos chicos buscan al profesor para que pueda aclararles algunas de las consultas. Algunas de las actividades como docente que podemos plantear son, primero, debemos planear una ruta por el salón. Es decir, cómo formo los grupos y cómo voy a ir distribuyéndome o yendo a cada uno de los grupos poco a poco. El tiempo necesario para observar a cada equipo, para garantizar que todos sean supervisados. También ha sucedido que algunos profesores se quedan en algún grupo apoyándolos, qué sé yo, y les damos menos tiempo al resto, ¿no? Eso sucede, por ejemplo, nos pasa cuando un grupo de estudiantes es muy hábil, muy rápido, captan más rápido la idea, y sucede que a veces les damos menos tiempo a ellos que a las otras personas que necesitan más de nuestra ayuda. O viceversa. A veces nos enganchamos rápido con un grupo que en realidad da mucho gusto trabajar con ellos, porque investigan, trabajan muy bien, y ya le brindamos un poco menos de tiempo al otro grupo que de repente es un poquito más lento, ¿no? Entonces, tenemos que garantizar que todos tengan nuestra misma atención y nuestro mismo tiempo. Asimismo, es importante mantener un registro formal de observación y de los comportamientos apropiados. Esto como una herramienta, pues, la guía de observación, ¿no? Que a veces es un poquito complicado mantenerlo para todos los estudiantes, pero sí se sugiere en esta metodología tenerla, sobre todo para aquellos comportamientos más resaltantes. Al principio, bueno, dice no tratar de contabilizar pues los tipos de comportamiento, ¿no es cierto? Sino en algunas habilidades en particular. Llevar un registro de las personas que son las que más hablan, que las que más participan o las que menos lo hacen, qué sé yo. Agregar a estos registros algunas notas específicas de los estudiantes. Y a veces cuando estos chicos sobresalen o no sobresalen, ya la diferencia se nota cuando egresan incluso, ¿no? Ya se va formando su perfil. Participación del docente. Sé que es muy complicado, sé que cada vez se nos exige mucho más a los profesores, en verdad. Y sentimos que los chicos vienen cada vez menos preparados o menos conscientes de la responsabilidad que implica su aprendizaje y su formación. Sin embargo, como docentes en esta noble misión en realidad que hemos decidido embarcarnos, tenemos que ser muy motivadores, tenemos que proporcionar información, acceso de diferentes fuentes, verificación del trabajo realizado, ofrecer ayuda, ofrecer nuestro apoyo, el hecho de revisar cómo están trabajando, el hecho de cubrir también algunas necesidades, sobre todo de información, de comunicación, y también pedir un resumen para saber cómo van trabajando. La participación del estudiante. Había también en el documento, se les compartió algunas de las técnicas, y precisamente aquí va un poco, como ustedes verán, no hay aquí un líder de equipo, básicamente, sino son los diferentes roles que pueden los mismos estudiantes establecerse dentro del grupo. Algunos pueden ser un supervisor para revisar cómo van, si van avanzando, si van trabajando. A veces el abogado del diablo, ¿no? El que hace preguntas donde no necesariamente está de acuerdo, sino que es un poco para poder o lograr que sus mismos compañeros traten de salir de la típica respuesta,
¿no? También tienen que motivarse entre ellos, el administrador de materiales, sobre todo cuando nos toca, pues, algún trabajo de campo, o cuando nos toca la impresión, quién imprime, quién trae el folio, ¿no? Observador, alguien que observa cómo va el trabajo, un secretario, el que toma notas, que nunca falta, el reportero, aquel que va informando sobre cómo va a ir el trabajo, o es el que va tomando fotografías, es el que va haciendo el video, qué sé yo, para la publicación final, el controlador del tiempo, que también es súper importante. Entonces, son algunas de las funciones que los chicos pueden asumir dentro de los grupos. Sigo pensando que necesitan de un líder. Vamos a ponerlo como el supervisor, Willer. Definitivamente, ¿no? Definitivamente hay uno que dirige realmente, sí. Porque no todos están involucrados en la misma medida. Siempre hay uno que es más interesado y ese es el que toma de todas maneras el liderazgo y dirige el comportamiento del grupo, ¿no? Sí, en realidad, recuerda que estas son teorías, metodologías, pero en la realidad, en el campo, la situación a veces se presenta de manera diferente. Y sí es cierto. Es que yo lo digo por experiencia, ¿no? Yo formé el grupo de estudio voluntario, ni siquiera por el profesor, ¿no? Porque ya nos unimos para estudiar en el semestre, en la carrera, ¿no? De los 10, 12, hasta 12 fuimos, pero fueron desertando, ¿no? Total nos quedamos como 5 al final. Yo terminé primero, pero los demás también fueron terminando, ¿no? Pero ya cuando hay uno que se retrasa en un curso, ya el grupo se va disociando. Pero en sí había alguien que nos debía mantener juntos, ¿no? Y en este caso, esa responsabilidad recayó en mi persona. Por eso digo, debe haber un líder siempre en un grupo, sobre todo cuando es un grupo grande. A ver, ¿qué nos comenta sobre esto José o Pedro? ¿O de repente algún comentario? ¿Siempre han tenido ustedes la necesidad de tener un líder? Bueno, los chicos se forman, en realidad cuando se forman grupos siempre sale un líder. Sí, es automático. Basta que haya dos, más de uno, se necesita uno que dirija un poquito, que asigne las tareas, ¿no? Y si es necesario, como dice Wilmer, automáticamente coordinar con uno también, ¿no? Es como en la empresa, la organización. Cada grupo de trabajo necesita un jefe. Igual con los equipos de trabajo, me parece. Ok, también, muy buen ejemplo. Pato también. Se te escucha muy bajito, José. ¿Bajito ahora? Mejor, pero aún así está muy bajo. ¿Ahora? Mejor, ahora sí. Ok. Yo también comparto eso de que lo del líder. Lo que ocurre es que a veces estas metodologías surgen en países desarrollados donde hay una fuerte tendencia a que en los grupos no se requiere un líder. Todo el mundo tiene la capacidad de hacer lo que hace lo que pudiera ser un líder. O sea, todo el mundo tiene el mismo nivel para el liderazgo. Entonces, pero aquí en América Latina somos más dados al líder. Es así como dicen los colegas, rápidamente surge un líder y organiza todo. Así es la experiencia que uno tiene. Sí, tal cual. Sí, y yo también lo comparto en realidad. He tenido la misma experiencia. ¿Cómo preparamos una clase con el aprendizaje, con esta metodología del aprendizaje colaborativo? Para preparar una clase, nos dicen los autores Johnson y Johnson, imagínense, desde 1999, primero los chicos tienen que tomar decisiones antes que dar instrucciones. Ellos tienen que decidir cómo trabajar, cuáles van a ser las metas, los objetivos y las formas de trabajo. Se tiene que explicar la actividad, qué es lo que deben realizar, se tiene que supervisar e intervenir de vez en cuando, ya sea en parte de los grupos, y por supuesto evaluar. Estas 4 partes tienen necesariamente cuando realizamos un trabajo colaborativo. ¿Cómo puede preparar sus clases? Primero, con aprendizaje colaborativo, tenemos que,
hacer una planificación de las actividades que regularmente, ¿no? Porque las investigaciones muestran que los estudiantes aprenden mejor haciendo que viendo o escuchando. Entonces, tenemos que hacer una planificación de lo que queremos obtener. Bueno, aquí está un poco de la Universidad de Norte de Carolina. Algunos investigadores son los que en realidad refuerzan esta idea. Algunas técnicas de enseñanza y actividades. Primero, empezar por analizar lo que los estudiantes ya saben, lo que pueden hacer y qué necesitan. ¿Sí? Yo sé que el sílabo nos gana mucho, porque ya forma parte del perfil del estudiante, pero es importante analizar lo que necesitan los chicos. Es súper recomendable mantener preguntas cortas y simples, a menos que se trate pues de aprender a descomponer algunas preguntas en partes. Si se hace si hay algún contenido, alguna pregunta larga, un poco compleja, es mejor dividirla en una serie de pasos. Antes de encargar preguntas o problemas, hay que leerlas en voz alta para verificar su claridad, ¿no? Se pide a un compañero que las lea y haga sus comentarios, ya sea entre compañeros, o se recomienda que el docente también lo pueda realizar. Esto no sucede, por ejemplo, en los exámenes. Hay que decir las instrucciones claramente, por más que ellos lo tengan, lo puedan leer, hay que ser muy claros con las instrucciones. Se debe hacer, cuando estamos en el trabajo ya en grupo, preguntas abiertas, preguntas con múltiples respuestas. Es crucial que las preguntas vayan de acuerdo con las actividades del mismo tema, del aprendizaje colaborativo también. ¿Cómo es la evaluación en el aprendizaje colaborativo? Tal cual como lo venimos trabajando. Una evaluación formativa, una evaluación sumativa. Es importante y de mucha ayuda proveer a los estudiantes una descripción detallada de cómo va a ser evaluado el resultado, el producto que queremos obtener al final del trabajo en equipo, ¿no? Proveer de instrumentos de evaluación. Y el sino el más usado instrumento de evaluación por su objetividad es la rúbrica. Sin embargo, no es la única. Una lista de cotejos nos ayuda bastante bien para poder revisar un trabajo bien hecho. Y bueno, va a depender en realidad del producto que nosotros podamos tener. Técnicas disponibles para trabajar en clase, para evaluar los equipos, las presentaciones, trabajo en equipo, que expongan, ¿cierto? Presentaciones en clase, presentaciones entre equipo, exámenes del equipo también, aplicación de conceptos a una situación, sobre todo cuando se trabaja casos de estudio. También podemos aplicar a esta evaluación las observaciones que usted como docente hace durante el trabajo en equipo. Esta guía de observación que habíamos conversado hace un momento, la evaluación de los demás miembros del equipo con la contribución de cada uno de ellos. Y bueno, algunos créditos extra cuando el equipo supera su evaluación anterior o cuando los miembros superan su desempeño. En las evaluaciones nosotros debemos considerar, en la evaluación a los demás miembros del equipo, aquí en el aprendizaje colaborativo, tenemos que considerar 3 tipos de evaluación entonces, según estas técnicas disponibles que nos están indicando los autores. Primero, una heteroevaluación. ¿Y qué es la heteroevaluación? La evaluación que hace el docente. Usted con la aplicación de un examen, de una práctica calificada, de las observaciones que tuvo cuando se realizaba el trabajo en equipo, la coevaluación, y es la evaluación entre pares, la evaluación que se hace en los demás miembros del equipo, y también la autoevaluación, es decir, la evaluación que cada uno de los miembros, de una manera consciente y responsable, se hace y se aplica. Claro, aquí confiamos en que el alumno o el estudiante es muy sincero con él mismo. Pero esto también es subjetivo. Mayoritariamente aplicamos una evaluación, una heteroevaluación y la coevaluación incluso sí podemos considerarla, pero en menos medida, ¿no? Ok.
Si utiliza evaluaciones en equipo, debe asegurarse que también se ha evaluado el desempeño individual, lo que veníamos hablando, ¿no? ¿Cómo evaluamos un equipo? A través de exámenes, de pruebas, de tareas y la colaboración y contribución del equipo. Por ejemplo, cuando utilizamos una rúbrica y se hace un trabajo en equipo, este ítem o este criterio de colaboración, contribución, participación en el equipo, de todas maneras debe agregarse, porque sí forma parte de la evaluación. Y sí lo hacemos, creo. También cuando hablamos de aprendizaje colaborativo, tenemos que garantizar de proveer a los estudiantes de aquellos recursos necesarios para que pueda llevarse a cabo de una manera adecuada. Los espacios adecuados, una biblioteca bien implementada, ¿no? Y también de recursos tecnológicos para la búsqueda. Sabemos que estos recursos también van a depender de la institución educativa, ¿no? Cuando es una institución pública, cuando una institución es privada, este tema de los recursos es bien diferenciado, digámoslo así, pero es lo que mínimo se necesita para que los chicos puedan continuar con su trabajo, ¿no? Realizarlo. Algunas conclusiones, estimados profesores. El tema del aprendizaje colaborativo, como ustedes lo saben, no es nuevo, ¿sí? Tiene bastantes años, se aplica más o menos desde 1970-80. También debemos ser conscientes que no puede ser aplicado siempre, como ninguna otra metodología en realidad. Debe ser aplicado solo en aquellos cursos o solo en aquellos temas donde usted crea conveniente, ¿ya? Aquí no hay una única fórmula para todo. No es mágico, no es que los chicos van a aprender, van a socializar y van a hacer un trabajo así muy, ¿no? de una gran, o con todo lo que nosotros esperamos, pero les ayuda a crear estas habilidades sociales, inteligencia emocional que se está solicitando en el mercado laboral. No funciona por sí solo. El docente tiene que participar, tiene que acompañar, tiene que facilitar. No es sencillo trabajar en equipo. Es mucho más fácil tenerlo a los chicos sentados 50, 60 y nosotros hacer la exposición de la clase. Porque damos la clase y listo, y asignamos actividades, qué sé yo. No es sencillo, no es simple. Entonces, pero sí ayuda muchísimo para la formación de los chicos. Es un gran cambio el hecho de aplicar el aprendizaje colaborativo dentro de nuestras clases. Requiere tiempo, requiere más tiempo. A veces, como digo, es más fácil hacer una clase expositiva, me ahorro tiempo y acabo con todo el tema que me viene en mi programación. Cuando hacemos trabajos en grupos debemos asignarles mayor tiempo, tenemos que reajustarlo, entonces tiene que ser incorporado de manera gradual y lento, sobre todo dependiendo de la experiencia que usted pueda tener. Voy a retroceder. Entonces, antes de empezar con algunas, de repente, preguntas que ustedes tengan, como decía al principio de la exposición, ahora, cada vez se está trabajando más, se está siendo mucho más insistentes en el hecho de aplicar actividades colaborativas, trabajo en grupo, dentro de nuestras clases, ¿sí? Y en realidad porque se está, y esto está motivado por diferentes factores. Primero, y básicamente, que nuestros egresados tienen que responder, o se destaca la necesidad de que deban responder a un mercado laboral que demanda profesionales capaces de trabajar en equipo. Y lo sabemos. Entonces, ello implica que los trabajadores, los nuevos trabajadores, formen competencias
que antes no se había incluido en el currículo académico, como habilidades blandas, como habilidades sociales, como el tema del liderazgo. Yo estoy muy segura, Willer, que el tema de haber sido un líder en la formación de equipo te ha ayudado, tu misma actitud, a tener algún alcance, no, sino a poder destacar dentro de tu grupo, dentro del curso, dentro de la facultad quizá. Entonces, estas habilidades de liderazgo, de gestión del estrés, de inteligencia emocional, etcétera, son muy valoradas ahora por las empresas y los chicos tienen que aprender a formarse. Ya no solo es necesario el conocimiento, y lo sabemos, y lo vemos en nosotros, que tenemos que estar continuamente formándonos y capacitándonos, y lo sabemos en los estudiantes, y también lo vemos en nuestros hijos. Entonces sí, hay una demanda enorme y ellos tienen que empezar a tener competencias de habilidades sociales y también habilidades blandas. Y por eso la importancia y el hincapié, la importancia de estas capacitaciones y el hincapié en que los docentes puedan aplicarlo. Si hubiera alguna consulta, dejo este espacio abierto para que ustedes de repente o conversemos sobre algún punto del tema que se haya tratado. Comienzo yo. En mi caso, sí coincido bastante con el hecho de que este tipo de aprendizaje es fundamental para el mercado laboral. Sumamente importante porque ahorita se exige que uno trabaje mucho en equipo, consiga soluciones, trabajando en equipo, soluciones a los problemas que confronta la empresa. Pero yo diría que también hay otra necesidad también. En estos momentos muchas veces uno tiene que formar parte de organizaciones civiles, pueden ser ONG o organizaciones ad hoc para luchar, por ejemplo, por derechos ambientales, derechos de los animales, derechos de personas, minusválidos, que sea. Y en esos casos, este tipo de aprendizaje es sumamente importante, es vital, porque allí es colaboración para el logro de un objetivo. Entonces, yo diría que también en ese particular es fundamental también preparar al estudiante para ese tipo de lucha, de esfuerzo que implica una mejora para la sociedad. Siempre cuando se logran estas conquistas sociales, se requiere de un trabajo cooperativo, colaborativo, siempre. Mira, qué bueno que lo menciones, José, porque en la universidad de los años 90, 80, 90, la preocupación de los estudiantes, y seguramente que les ha pasado, la preocupación de los estudiantes, el sentido social era otro. Lucha de clases, el hecho de la desigualdad, de la pobreza. Sin embargo, ahora, mira, nuestros estudiantes son totalmente diferentes y lo sabemos. Pero tomando lo que acabas de decir, nuestros estudiantes ahora están mucho más preocupados por el tema social, pero unido al tema ambiental incluso. Al hecho de la ONG, al hecho de la ayuda social, el tema ambientalista, el tema de los animales, entonces ya hay otro tipo de preocupaciones donde sí se hace necesario estas habilidades sociales, blandas, dentro de su formación. Que ellos de repente no lo ven, pero que nosotros somos conscientes de que sí lo necesitan. No sé si de repente Willer o Pedro quisiera hacer algún comentario. Sí, bueno, la verdad que sí me encuentro bastante preocupado, ¿no? Sobre todo en los últimos tiempos. Los estudiantes de mi generación, sin tantas metodologías de nuestros catedráticos, nuestro core era fundamental ser buenos estudiantes.
¿Y qué? Que éramos ratones de biblioteca, ¿no? Con menos tecnología, estábamos más apegados por ganar conocimiento. En mi caso, yo he tenido profesores que en clase no les entendía ni jota. Todo lo he tenido que aprender, todo lo que lo he tenido que aprender leyendo mis libros, Sí. practicando los problemas de mis libros, ¿no? Y es por eso que formé el grupo de estudio justamente para ayudarnos entre nosotros, ya que uno destacaba mejor en un curso, el otro en otro curso, y así todos nosotros nos apoyamos en el aprendizaje propio, porque éramos conscientes. Ahora al profesor le estamos exigiendo tanto, ¿no? Porque en realidad antes no era necesario que estudie, ¿cómo se llama? Hay un curso, enseñanza universitaria, ¿no? Didáctica de la educación. Ahora el profesor tiene que estudiar enseñanza universitaria. Y antes no, era un profesional que venía a dictar sus clases y los problemas que traían eran problemas de su vida práctica, ¿no? Y eso, bueno, ha sido un gran plus, muy importante para nuestra formación. Nosotros buscábamos a los profesores para ir a practicar en las empresas donde ellos trabajaban, y eso nos daba el refuerzo. Y a veces nos quedábamos en esa empresa, ¿no? Y eso es muy importante. Pero hoy en día realmente no está pasando eso. Y eso es una tremenda preocupación. Me pareció muy bonito el curso por competencias, por proyectos, ¿no? Que sí, de alguna manera ahora lo formalizamos con los cursos, ¿no? Que hay una metodología, pero que sí lo hemos venido aplicando, ¿no? En mi caso, yo lo he venido aplicando, ¿no? Y siempre, ahora el trabajo colaborativo, siempre he dejado trabajos para que ellos investiguen, para que luego los expongan, ¿no? Con la finalidad de que ellos sean buenos. Siempre los motivo diciéndoles, ¿saben qué? Este curso ustedes lo van a usar de esta manera, de esta manera, de esta manera. Y les doy ejemplos prácticos. Incluso en los exámenes, las preguntas son un caso de la vida práctica, que de repente por ahí estoy yendo y se me presenta, y eso les presento a ellos, porque es una aplicación clara, concreta de lo que venimos enseñando, bueno, no tanto enseñando, sino haciendo nuestras charlas en en las diferentes clases, ¿no? De los estudiantes. Eso es lo que yo podría decir. Sí, sí, en realidad, y yo creo que todos hemos tenido uno u otro profesor, como lo indicaste, que más aprendíamos de la biblioteca, y ahora los chicos dicen, más aprendo de YouTube. Entonces, ha cambiado la tecnología ha aplicado. Pero, Sí. ¿sabes? Lo que también ha cambiado es que antes el conocimiento solamente lo teníamos del profesor y de los libros. Y si el profesor no lo entendíamos, nos teníamos que ir a los libros, ¿no? Y si ambos eran... Pero ahora el conocimiento está tan accesible, Wheeler, tan accesible, que los chicos lo que realmente tienen que aprender es a aprender. Cierto. A cómo aprender. Porque si necesitan conocer un tema en específico, ellos lo van a encontrar a un par de clics. Entonces, así es. Nuestra función realmente ha cambiado. Y sí, ya no es la misma exigencia como ellos mismos, porque uno se exigía como profesional. Pero la realidad también es, y según las investigaciones, los chicos que ahorita están egresando de las universidades van a tener hasta 14 diferentes trabajos. Ya no hay el trabajo en el que uno se nombra y va a estar 30 años y hasta que te jubiles. Ya no hay ello, y yo te lo digo bajo mi propia experiencia. Yo son más o menos en lo que voy, no soy tan mayor, en lo que voy tengo hasta 5 trabajos o instituciones diferentes. No me he mantenido
por una misma convicción de poder seguir creciendo profesionalmente. Entonces, e incluso te comento, yo trabajé durante un par de años en Católica y salí de allí. Y salí porque me contrataron para una actividad en específico y yo sabía que si seguía trabajando, haciendo lo que hacía, yo iba a seguir haciendo lo mismo en los próximos 30 años. Claro, sí. Pero eso ya cada vez es menos, forma parte menos de la realidad. Te lo comento. Sí, así es. El chico Bueno, trabajo ya. cambiado. Ya no hay trabajos estables, Willer. Sí, pues. Lo así único es. estable es el cambio. Así es. Entonces, y de eso nosotros lo sabemos y lo vemos en nuestros hijos, incluso en nuestra propia familia. Entonces, aquí a lo que los chicos no tienen que ser unos, imagínate, espero no estar de repente chocando con algunos profesores, pero ya no es tan necesario que sean ratones de biblioteca. Sí van a tener que ser especialistas en un área, pero antes nosotros sí teníamos que tener, no sé, aprendernos el curso completo. Pero ahora se pide que los chicos sean especialistas en algún área. Entonces, sobre ello, ellos tienen que formar competencias para que puedan captar y aprenderlo de manera mucho más rápida. Pues hacia eso es lo que estamos enfocados. Y sí coincido contigo que ahora a los docentes nos exigen mucho más, muchísimo más. Y lamentablemente eso no se refleja económicamente, ¿no es cierto? Entonces, sí hay mucho por hacer en ese sentido también, ¿no? Justo fui a una charla sobre docencia en virtualidad en Católica recientemente. Me invitaron para participar y decía una excelente ponente, Carmen Saravia, que el profesor, que en realidad las instituciones a quien deben cuidar y a quien deben capacitar es al docente, porque el docente es el que se queda, el docente es el que está, el docente es el que forma a los estudiantes, y los estudiantes son temporales. Pasa su periodo, 5 años y se va. El docente es el que se queda, y si tú no cuidas, capacitas, ¿no?, a tu docente, entonces tu enfoque no es el correcto. Y me encantó escucharlo. Me encantó escucharlo, porque ¿sabes qué? A veces solo para terminar, a veces las universidades ponen como fin último o como al producto, que es el alumno. Y en realidad el alumno es temporal. Dime, Willer. Sí, hay algo que yo le dije a Daniel Mora, ¿no?, el autor de la ley, que hoy en día el profesor universitario muchas veces está muy separado de la realidad, ¿no? Es necesario incentivar que el profesor también vaya, igual como un estudiante, al centro laboral a adquirir experiencia práctica, ¿no? Y eso es lo que está faltando, es demasiada teoría, ¿no? Demasiada teoría basada en el estudio, investigación, papers y todas esas cosas, pero estamos muy disjuntos, muy desvinculados con la realidad práctica de cómo funcionan las organizaciones. Y esa es una gran debilidad. El profesor tiene que ir, así como se ratifica cada 5 años, cada 7 años, también dentro de eso se le debe obligar al profesor que esté vinculado con la empresa. No. En el caso de ingenieros industriales, ¿no? Y no solamente sea pues un docente de teoría, ¿no? Esas cosas. Y eso es algo que no se reconoce, por ejemplo, en las ratificaciones, la experiencia práctica del docente en el campo laboral. Mira, tienes mucha razón.
precisamente esta parte de la especialización no la consideran. Y rápidamente los profesores, si no participamos dentro de la práctica, nos desfasamos. No tenemos... Nos desfasamos, nos quedamos solo como realmente teóricos. con la realidad, sí. Claro, y en realidad lo que los chicos les es más significativo es que uno lleve al aula actividades prácticas, actividades de la misma realidad, ¿cierto? Exactamente. Ok. Según todo lo que hemos visto, profesores, les envío una pregunta. ¿Aprendizaje colaborativo será igual que aprendizaje cooperativo? Porque algunos autores dicen que sí son iguales, otros no, plantean algunas diferencias. La cooperación y la colaboración, wow. Aparentemente, ¿Sinónimos? aparentemente sinónimos, ¿no? Bueno, cooperativo viene de cooperar, que das, ¿no? Colaborativo, entre todos, juntamos esfuerzos para adquirir un conocimiento. Colaborativo, bueno, yo colaboro con mi experiencia, aporto mi experiencia, ¿no? Y también puede servir, ok, puedo decir así, colaborativo, porque yo con mi experiencia aporto al conocimiento. Y aprendizaje colaborativo, que formo parte del equipo para lograr una finalidad, puede ser. Ok, sí, puede ser. José, Pedro, ¿qué nos dicen? ¿Colaborativo será igual que cooperativo? Yo lo veo, pero claro, tampoco es una diferencia grande. Pero sí le veo una pequeña diferencia y me parece que cooperativo está más involucrado en el trabajo en equipo que el colaborativo más involucrado que el cooperativo. Me parece que hay mayor involucramiento en metas de equipo, en logro de metas y en aporte del individuo al equipo, al grupo, en el colaborativo. Ok. Pedro, ¿de repente quieres decirnos algo? Me parecen iguales, cuestión de semántica nomás, pero habría que ver qué definen los autores. Sí, en realidad, con respecto a estos tipos de aprendizaje como metodología, se refiere a que cuando el aprendizaje es colaborativo, cuando los alumnos son quienes diseñan, estructuran la interacción, mantienen el control sobre las diferentes decisiones que repercuten en su aprendizaje. Por eso es que, según la teoría Wheeler, no existe un líder de grupo, sino que entre ellos establecen cuál es la interacción, en teoría. ¿Ok? En teoría. Entonces, esto se asocia hacia el aprendizaje colaborativo. Mientras que hablamos de un trabajo, de un aprendizaje cooperativo, cuando el profesor es quien diseña y mantiene casi por completo el control y la estructura de estas interacciones. Es decir, tengo el grupo, esta es, bueno, la temática, tú vas a ser el líder, tú vas a ser el que reporta, porque a veces hasta ellos se distribuyen quién expone. Hasta a veces entre ellos se distribuyen quién paga las fotocopias o la impresión. Entonces, cuando el profesor mantiene ese control sobre, no solamente sobre las instrucciones o las interacciones, sino sobre el resultado, allí hablamos de un aprendizaje cooperativo, ¿ya? Según la teoría. Entonces, era básicamente para poder un poco conversar con ustedes, porque sí, pues, Pedro, semánticamente parecen iguales, pero ya como metodología no lo son, ¿no? Y quería que se establezca esa diferencia porque probablemente lo podían haber encontrado en alguna literatura. Dentro de la lectura se ha aplicado, se les ha brindado diferentes ejemplos de universidades, bueno, ya sea en español o en inglés, donde los profesores vienen aplicando el trabajo cooperativo. Colaborativo. ¿Se cortó? ¿Se cortó? Hola, hola. Sí, ya.
Entonces, dentro de la lectura resumen les decía que se ha dado una serie de ejemplos donde otros profesores vienen aplicando el trabajo colaborativo, justamente a tu solicitud, Wheeler, que me pareció súper interesante. Entonces, se ha aplicado allí para que ustedes puedan leer estas experiencias o buenas prácticas. Si no hubiera ninguna otra consulta, quisiera aprovechar unos minutos para enseñarles el aula virtual con respecto a la tarea que se ha solicitado. Permítanme. Voy a volver a colocar el documento. A ver. Estaba la práctica calificada, pero no estaba visible. En verdad, disculpen la omisión, pero aquí ya la tengo. Práctica calificada. La propuesta del curso en realidad era que trabajen una clase, una sesión de aprendizaje con cada una de las metodologías, pero conforme se ha ido trabajando y viendo un poco sobre el desarrollo del taller, bueno, conversé con el área involucrada y hemos cambiado algunas opciones de las prácticas calificadas para que sean mucho más rápidas para ustedes. Con el aprendizaje a nivel basado en proyectos, en realidad el uso de la herramienta Canvas, sé que a algunos les ha demorado la inversión de un poco más de tiempo, así que hemos bajado un poquito el nivel en las prácticas calificadas como para que no se desanimen y puedan continuar en el curso y sobre todo, bueno, también es para poder revisar sobre el aprendizaje que ustedes están aplicando y el objetivo es hacerlo totalmente práctico. Para el aprendizaje colaborativo, la actividad se trata de unas 5 preguntas para que ustedes desarrollen. Por ejemplo, una de ellas es si en su curso, tal cual como le enseña, es posible aplicar el aprendizaje colaborativo. Si es sí, si es no, ¿por qué? Algunos cursos son en laboratorio. En algunos cursos las mesas no permiten hacer este trabajo en grupo, ¿no? Entonces, allí vamos a establecer si es posible aplicarlo en su curso. Luego, ¿cuáles cree usted que serían los impedimentos para aplicar correctamente el aprendizaje colaborativo en su clase? Ya sea por parte del estudiante, ya sea por parte del docente o ya sea por parte de la institución. De repente el curso que dicto o la forma como está planteado el sílabo o la programación no me lo permite. O de repente, por ejemplo, yo creo que según la temática que estoy dando, no me permite a mí aplicar este método. O por el estudiante. Por ejemplo, en alguno de los cursos yo no podría reunir más de 2 estudiantes, tal cual como lo indicaste, porque si no los chicos pues no trabajan realmente. Y lo que no sucede, otros profesores pueden tener otro tipo de experiencias. La tercera pregunta dice, indique hasta 3 técnicas para la formación de grupos. Vale aplicar la que utilizan, vale mencionar la que ustedes utilizan, ¿no? Que se agrupen ellos. Y también, como objetivo de esta práctica es que ustedes lean el material que se les brinda sobre cada uno de los temas. Así es que podrían también colocar allí cuáles de las técnicas que se han establecido en el documento podrían aplicarse. ¿Listo? La pregunta número 4 es, según la participación del estudiante, indique los roles que serían más apropiados para aplicarse en su curso. Hablábamos del abogado del diablo, hablábamos del observador, hablábamos del reportero, hablábamos de cuáles de ellos, elija 3 que puedan aplicarse para los chicos. Y por último, ya la quinta pregunta es respecto a la evaluación del docente. ¿Cómo usted hace la heteroevaluación en su clase o la facultad? ¿Aplica exámenes? La heteroevaluación es aquella que realiza directamente el docente. A través, no sé, de pruebas objetivas, tareas, prácticas calificadas, exámenes, ¿no? Se suele usar las parciales, las finales. A nivel del estudiante, ¿en alguna ocasión usted ha facilitado que sus estudiantes se autoevalúen?
Si lo aplicó, coméntenos cómo lo hizo, qué tal le pareció la experiencia. Si no lo aplicó, coméntenos si estaría dispuesto a hacerlo. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Listo? Y entre pares. También quisiéramos saber si en algún momento usted ha tenido la experiencia de plantear una coevaluación en su clase. Si lo aplicó, coméntenos. Si no lo aplicó, coméntenos si estaría dispuesto a hacerlo o si no lo aplicaría, ¿no? ¿Y por qué? Porque las realidades son diferentes. Nuestros cursos son diferentes. Entonces, para ello son estas 5 preguntas con respecto ya al aprendizaje colaborativo. ¿Alguna pregunta sobre ello? Sí, si la pregunta 1 es no, respondería a la pregunta 2, pero si es sí, creo que no aplica. Sí, no aplica, es verdad. Ya. Lo otro, en mi última clase, bueno, en la última clase que tuve, les dije a los estudiantes, vamos a tomar una práctica calificada, pero formen grupos de 3, ¿no? Y pueden usar todos los medios menos el celular. Ay, esos ¿no? exámenes dan miedo, Willer, son los peores que tenía. Bueno, y sí, con muy buenos resultados, ¿no? Se agruparon de a 3 porque yo enseño todo en laboratorio, ¿no? Y bueno, bastante positivo realmente, ¿no? Bueno, hay buenos y hay malos definitivamente, ¿no? Pero sigue siendo una heteroevaluación. Sigue siendo una heteroevaluación, sí. Ok, sí, en realidad, mira, estamos allí con los chicos y nos da oportunidad de poder hacer algunas prácticas, aplicar algunas técnicas, ¿no? Ser creativos también para que no siempre sea lo mismo, tanto para ellos como para nosotros. Y sí, es bueno, mientras ellos se involucren más con la temática, bienvenido sea. Otro alcance más, en mi sílabus al principio del ciclo hay una página que van a hacer un trabajo de investigación y que para eso tienen que reunirse, formar grupos, ¿no? Un grupo, como digo, máximo de 2, ¿no? Porque de esa manera los obligo a preocuparse más. Sí, claro, grupo de 2, ¿ya dónde? Tienen que trabajar ellos. Necesariamente, ¿no? Es una buena práctica, pero que también es que tu curso es de programación. No necesariamente es programación. No, de base de datos, sí, tienes razón. Sí. Okay. Así es. Si no hubiera ninguna otra consulta o comentario final para poder cerrarlo. Dime, sí, está bien. Pedro. Bueno, un poquito al margen, ¿no? Había conversado con Peggy para hacer una conferencia con una persona, un docente de la Universidad de Antioquia. No sé si te comentó algo. Claro, sí, me comentó. Incluso le dije, mira, ¿qué tal si le damos el jueves para que no, o sea, porque es un tema totalmente diferente? Y me dijo que no había problema. Y sí es factible. El jueves yo daría la charla sobre Flipit Classroom y de 10 a 11 empataríamos con el docente, el profesional, para que les dé la charla. ¿Cuál es el tema, Pedro? ¿Sabes? Correcto, sí. Él es jefe del Departamento de Informática de la Universidad de Antioquia en la Facultad de Ingeniería, que agrupa todas las ingenierías allá. Y ellos están muy desarrollados en ese tema virtual, inclusive utilizaban plataformas personales, o sea, ellos desarrollaron su plataforma, luego migraron al WISIC, no sé si has escuchado, Claro. y luego al Zoom, para utilizarla como base para hacer sus clases virtuales. Al igual que nosotros tienen el problema de infraestructura. Entonces, ellos hace ya 15 años han estado trabajando en esto y tienen un montón de cursos que son totalmente virtuales, ¿no? Ay, excelente. Y lo manejan muy bien. En su sílabus figura cursos virtuales y la relación virtual y trabajos en el aula virtual que llamamos síncrona, la tienen bien definida. Entonces, sería muy interesante que nos den su visión de cómo lo han manejado. Ellos tienen claro que lo que llamamos virtual nosotros, o sea, vía síncrona, como en este caso, es mejor inclusive que la presencial. Y lo han manejado así, en sus sílabos, ¿no? Tú que tienes experiencia en esto, pues sabes que es
muy potente estas Pero herramientas, ¿no? todavía no me creen, Pedro. Sí, No me efectivamente. creen cuando digo que la educación virtual, así tal cual como lo estamos dando en este momento, nos permite tener incluso, mira, un mayor control, monitoreo sobre las actividades que se realizan. Es decir, tengo un mayor control sobre la actividad, proceso de aprendizaje propiamente dicho, que en el presencial. Pero Totalmente de acuerdo, efectivamente. Yo también dije, tampoco no me creen en la facultad. Efectivamente, entonces el punto de vista de él me parece que nos va a ayudar porque tienen un amplio conocimiento del tema. Entonces, quería por tu intermedio también aprovechar e invitar a todos los docentes, ¿no?, que están en el curso y a ver que sigan esa conferencia para que se comprometan con este tema virtual, ¿no? Pedro, no hay ningún problema, sí me había comentado Peggy, así es que, entiendo, entonces va a venir con su propia plataforma, el propio enlace, es básicamente garantizar la permanencia de 9 a 10 y de 10 a 11. No te preocupes, sí, yo lo publico en el aula virtual, igual envío la comunicación para que todos estén enterados. En este caso, Peggy me dijo que la idea sería que tú crees ¿cómo se llama? Programas en enlace, nos lo copies, cosa que yo le envío el enlace a Juan Vélez se llama el colega, para que él ingrese y tú actúes como moderadora, lo presentamos, si gusta lo presento yo, y bueno, y nos hace la exposición, ¿no? No hay ningún inconveniente, Pedro. Es más, puedes tomar ya el enlace que usamos. Vamos a usar este mismo espacio. Este mismo espacio. Entonces, yo termino la capacitación de 9 a 10 minutos antes, incluso le dije a Peggy, o en un cuarto para las 10, y se conecta, el profesor se conecta, hacemos algunas pruebas técnicas, unos 10, 15 minutos, y empezamos a las 10, y yo lo voy a acompañar, bueno, porque yo voy a estar pues con el software, con el programa, para que él no tenga ningún inconveniente durante la transmisión. Excelente, excelente. Entonces le voy a dar el ID, el tuyo, para que se conecte el 443-283, ¿no? Tal cual. 72, ¿no? Dale todo el enlace, desde el HTTP, el enlace completo, porque va a tener que descargar, si es la primera vez que se conecta, va a tener que descargar el ejecutable en la PC. Correcto. No, ellos la ventaja es que utilizan el Zoom, imagínate. Buenísimo. Yo le pregunté por qué el Zoom y no el WYSIWYG, porque yo también usaba lo que pasa, me dice que el Zoom tiene mejor calidad de sonido que el WYSIWYG, y las grabaciones son más, y lo que nos interesa es la parte visual. Claro. Entonces le gana. Y por eso, y es más barato porque ellos lo compran a nivel de universidad, ¿no? A nivel corporativo. Imagínate que el Zoom cuesta 20 licencias académicas, $1,800 anuales. Entonces, es bastante cómodo a comparación de otras plataformas que brindan el servicio de la videoconferencia. Claro. Sí, y nosotros también, y a mí me encanta el Zoom, lo aplico hace más de 10 años, creo. Y es buenísimo. Sí. Perfecto, no hay ningún problema, más bien voy a estar, también lo incluyo dentro de las comunicaciones para que todos los profesores estén informados. Correcto, eso te agradecería, que los invites a todos para tener esta audiencia. Genial, no hay por qué, Pedro. Gracias, Isabel. Si no hubiera ningún otro comentario o consulta, les agradecemos su presencia en esta sesión, como siempre, es muy valiosa, y también para aquellos colegas que no se han podido conectar, los invitamos a acompañarnos el próximo jueves con la metodología, con la última metodología Flipped Classroom, y también con la participación, no tengo el nombre exacto, pero de la participación del jefe del Departamento de Tecnología de Antioquia. Muchísimas gracias, conmigo será hasta una próxima oportunidad y seguimos en contacto a través del aula virtual y del grupo del WhatsApp que hemos creado. Muy buenas noches. Buenas noches también a todos. Buenas noches, Isabel. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches a todos.